caso en nuestro país. ¿Ya? Para hablar un poquito del tema de la diversidad natural en nuestro país. Ya, en este caso tenemos que hablar consigo de los siguientes. Sabemos bien que el Perú es un país diverso. Lo hemos visto cuando hemos visto todo el tema de geografía física, ¿no? Desde la diversidad de relieves, la diversidad de climas, las grandes fuentes de agua. ¿Aló? ¿Aló? Buenas. Hola. ¿Aló? ¿Aló? Hola. ¿Listos? Mi Como pasión. estoy diciendo, de acuerdo, Mi como estoy comenzó. diciendo, que hemos visto en la parte física todo el tema de la diversidad, ¿no? Pero a ver, centremos un poquito en el tema de este tema de la diversidad. ¿En qué sentido? Cuando hemos iniciado el capítulo de geografía biológica, chicos, hemos visto la diversidad en el planeta, que se manifiesta en una diversidad de ecosistemas. ¿Qué cosa es un ecosistema? Acuérdate, es el espacio, es la región que tiene determinadas características que influyen en qué cosa, en la relación de un grupo de seres vivos. Obviamente con ¿qué cosa? Con este espacio, ¿no? Y dígase dentro de los seres vivos flora y fauna. ¿De acuerdo? Pero en el caso del Perú, que es un país diverso, donde, ¿qué pasa? El Perú está catalogado dentro de 17, 14 países con mayor diversidad natural. ¿De acuerdo? Porque prácticamente tenemos un 70% de esa diversidad. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que lo vamos a ver en el aspecto temporal. ¿Cómo en el aspecto temporal? En el aspecto temporal lo vamos a ver de la siguiente manera. El hombre antiguo, el hombre prehispánico, tenía un gran conocimiento respecto a qué cosa, respecto en este caso al tema de su espacio, de la diversidad de su espacio. Y no digo, obviamente, los incas solamente fue la consolidación de todo lo que los pueblos prehispánicos anteriores a ellos, obviamente, acogieron. Porque hablar del manejo, por ejemplo, de los pisos ecológicos, los pisos naturales, hablar de los tiahuanacos, de los wari también, que obviamente supieron también manejar igual que los chinchas, ¿ya? Los incas fue la síntesis, digamos así, de todo esto. Entonces, pero ese conocimiento es un conocimiento netamente, ¿qué cosa? Empírico. ¿De acuerdo? No hay, como te digo, una prueba, escrito, tratado, que diga, oye, esto es así. Simplemente era conocimiento empírico que fue transmitido de generación en generación hasta que llegaron ¿quiénes? Los españoles, llegaron los hispanos, los europeos. ¿Y qué pasó cuando llegaron los españoles? ¿Qué pasó cuando llegaron los hispanos? Ahí viene la cosa. ¿En qué sentido? Que cuando llegan los españoles, lo que el tema de la diversidad del espacio, lo que se dieron cuenta, sí que era diverso y que más bien se parecía mucho ¿a qué? A su territorio. Por eso que trajeron esta división de la península ibérica, donde ellos residían, en el cual el borde de la península ibérica, ¿qué cosa iba a ser? Era la costa. ¿De acuerdo? El borde de la península ibérica iba a ser consigo, ¿qué cosa? La costa. La zona al interior de la península, que es una zona intramontana, ellos le llaman sierra, lo ponen acá como sierra. Y la zona que es la frontera con Francia, que es conocida como la zona de qué cosa, de los Pirineos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esta zona de los Pirineos, chicos? ¿Qué pasa con esta zona de los Pirineos? En el caso de la zona de los Pirineos, nosotros vamos a tener consigo los siguiente, que es la frontera entre España y Francia, que es una zona muy boscosa, al cual le pusieron montaña. ¿A quién? A nuestra selva, a nuestra Amazonía, ¿no? Por ese sí. Ahora, ¿qué pasa con esta división natural? Ese símil que hacen con la península ibérica. Hasta el día de hoy, ¿qué cosa? Hasta el día de hoy se mantiene. ¿De acuerdo? Hasta el día de hoy se mantiene. Pero más allá de eso, quiero que entiendan lo siguiente. Durante toda la colonia, durante los 300 años, se mantuvo. Pero, a ver, llega la República y alguien avanzó en temas del conocimiento. Prácticamente durante el siglo XIX no tuvimos grandes avances, salvo a los finales,
con la presencia de Pasoldán o la presencia en este caso de Raimondi, exploradores, teóricos que simplemente hacían descripciones del territorio, pero ninguna síntesis que recién la vamos a tener cuando, en el siglo XX. ¿Sí? En el siglo XX. En el siglo XX, ¿qué cosa vamos a tener consigo, chicos? La presentación de las 8 regiones naturales de Javier Dávila, que va a ser, digamos así, el primer tratado, el primer estudio ya de carácter científico que nos muestra la diversidad natural que tiene consigo que nuestro país. ¿De acuerdo? Presentado a finales del 39, inicio del 40, va a ser el punto de partida ¿para qué? Para que ya a partir de los años en adelante empiecen a haber consigo mayores análisis del territorio y mayores divisiones. Es así que para los años 80, cuando las 8 regiones se implementa en donde se implementa en lo que sería la currícula oficial, o sea, en los colegios, es ahí donde aparece la división que ahora vamos a ver que son las 11 ecorregiones de Antonio Brac Eck. ¿Sí? De Antonio Brac Eck. ¿Sí? Que va a ser consigo, acuérdate, una división de carácter netamente que ecológico. En paralelo surgió pues también la división de, ¿cómo se llama? Carlos Contreras, que es una división, ¿qué cosa? Una división, en este caso, edáfica, ¿de acuerdo? Una división también de carácter, ¿qué cosa? De carácter consigo, ¿qué cosa? Edáfico, o sea, de suelos, ¿sí? De suelos. Y eso es lo que vamos a tener con qué? Vamos a tener consigo con el tema de la división natural de nuestra raza. Entonces vamos a comenzar a hablar de esta división ecológica que son las 11 ecorregiones. Vamos a describir prácticamente aspectos que ya de una otra manera lo hemos visto en clases anteriores. Y empezamos con las 11 ecorregiones. Autor ¿quién es? Antonio Brac Eck. Antonio Brac Eck, ¿por qué destaca? Porque va a ser consigo el primer ministro del ambiente que tuvimos en el país. Un gran ecólogo que obviamente desarrolló esta tesis basada en los siguientes fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos de la obra de Brac Eck? Primer fundamento, suelos. Segundo fundamento, clima, en especial mi aspecto, la humedad. Y tercer y cuarto fundamento vendría a ser consigo el tema de qué? De los suelos. Disculpa, de la flora y fauna. ¿Sí? El tema de la flora y fauna. ¿Por qué? Para él, una ecorregión es un espacio donde, con características físicas de ese índole natural que te mencioné, donde interactúan una serie de determinadas especies de flora y ¿qué? Y fauna. ¿Está claro? Ahora, vamos a ir viendo ahorita lo siguiente. Ahí tú tienes el mapa en la página 10. En la página 100 de las 11 ecorregiones. ¿Qué pasa en ese mapa? Vamos a ver que Brac, por ejemplo, para el mar, lo separa como ecosistema, distinguiéndose al interior dos grandes ecorregiones, la del mar frío corriente peruana y la del mar tropical. Para la costa distingue 3 ecorregiones, desierto del Pacífico, bosque seco ecuatorial y bosque tropical del Pacífico. Para la zona andina, ¿qué cosa vamos a tener? Vamos a tener para la zona andina lo que sería la serranía esteparia, la Puna y Altos Andes, y súmale al páramo. ¿De acuerdo? Y súmale consigo que, en este caso, al páramo. ¿De acuerdo? Súmale al páramo. En la Amazonía, ¿qué cosa vamos a tener? La selva alta Yungas, el bosque tropical amazónico, selva baja también, y el caso de ¿quién? De la sabana de Palmeres. O sea, para el mar, 2, para la costa, 3, para la zona andina, 3, y para la Amazonía, 3. Ahora, si nosotros hacemos una comparación, un símil con las 8 regiones, ¿qué pasa? Para pluralidad, mar y costa era una sola región natural, pero estamos viendo que para Brac son 5 ecorregiones. Para pluralidad, la zona andina eran 5 regiones naturales, para Brac solamente 3 ecorregiones. ¿Y para qué cosa? Y para Pulgar eran 2 regiones naturales, pero para Brac vamos a tener que tiene 3. Ahora,
como te digo, acá el aspecto altitud no es que se cumpla a rajatabla. Lo que tiene que haber en común una ecorregión es lo que te dije: humedad, suelo, clima, flora. Entonces comencemos el viaje de las 11 ecorregiones y empezamos con el mar frío de la corriente peruana. Se ubica en los 5 grados de latitud sur. ¿Hacia dónde? Hacia la parte central de Chile. ¿De acuerdo? Hacia la parte central de Chile, que es la influencia de qué cosa, ¿es la zona de influencia de qué? Habla, ¿es la zona de influencia de qué? Dime, es la zona de influencia de la corriente peruana. ¿Sí? De la corriente peruana. ¿Qué es un flujo de aguas qué? ¿Cómo es el tema de las aguas? Frías. Acuérdate que dentro de esta ecorregión se da también un fenómeno dentro del mar. ¿Cuál es? Que la flora, habría que agregar eso ahí, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos? Ya tenemos obviamente el tema de la ubicación, vayamos al tema de la flora. Respecto a la flora, ¿qué cosa vas a encontrar? Bueno, hay un huevo de algas, pero acá dentro de la flora lo más importante, ¿cuál es? El fitoplancton. ¿De acuerdo? El fitoplancton. ¿Por qué el fitoplancton es lo más importante? Porque es el eje de toda la cadena. ¿En qué sentido? El fitoplancton, ¿quién lo come? El zooplancton. El zooplancton, ¿quién lo come? Microorganismos que lo comen los peces chiquitos, los peces y luego los peces medianos y luego los peces grandes. O sea, si se muere el fitoplancton, como lo que va a pasar ahora, que si viene el fenómeno del Niño, se va a jalar la cadena. Y va a haber consigo, una gran fuga de peces o una gran mortandad. ¿De acuerdo? Cuando hay una gran mortandad, esto se manifiesta en nuestras playas ¿con qué? Con un fenómeno que le conocemos como el aguaje o saguazo. Aguaje o saguazo, en el cual el mar tiene una tonalidad media marrón tirando para rojo y empieza a escupir, a botar, a arrojar lo que sería peces a la orilla. ¿De acuerdo? Estos peces, los que no han podido huir, obviamente terminan muriendo. Yo no te recomiendo que los recojas porque ya están podridos, están muertos podridos. Entonces, siempre un ceviche, eso es asegurarte que consiga una diarrea asegurada. ¿De acuerdo? Entonces, olvídate de eso. ¿Sí? Y obviamente, como te digo, la muerte del fitoplancton pues jala la cadena y más allá del aguaje o saguazo, lo que va a generar consigo es una gran pérdida en la industria que en la industria pesquera, ¿sí? En el sector pesquero que. Respecto a la fauna, ¿qué cosa vamos a tener consigo, chicos? ¿Qué cosa vamos a tener en el tema de la fauna? ¿Qué cosa vamos a tener en la fauna? Bueno, un huevo de peces, una gran diversidad de peces. Y en la diversidad de peces, ¿qué cosa vamos a tener? Obviamente la anchoveta y la sardina, que son los más importantes para la industria que pesquera. También vamos a encontrar mamíferos como ¿qué? Como los lobos marinos, los delfines o bufeos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y aves. Dentro de esas aves destaca consigo ¿quiénes? Habla. El pelicano. Primero, una bien especial, el pingüino de Humboldt. Normalmente los pingüinos, ¿qué cosa están, chicos? ¿Ah? ¿Los pingüinos dónde están? Habla. En el caso de los pingüinos, lo que nosotros tenemos consigo es lo siguiente. ¿Ya? En el caso de los pingüinos, normalmente viven en zonas frías, en zonas polares. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa con el tema de qué cosa? De los pingüinos. ¿Qué cosa va a suceder con el tema de los pingüinos? Tenemos el pingüino de Humboldt, que obviamente se desarrolla en esta zona de mar que de mar frío. ¿De acuerdo? En esta zona de mar que de mar, en este caso, frío. ¿Está claro hasta ahí o no está claro hasta ahí la idea? ¿Sí? ¿De acuerdo? También tenemos consigo ¿qué? Las famosas aves guaneras, como el guanayo, el piquero, el alcatraz, el zarcillo, el cormorán, que obviamente fueron importantes durante el siglo XIX porque gracias a ellos, ¿qué cosa hubo? Guano. ¿Qué cosa hubo? Guano. Guano, fuimos ricos comprando y vendiendo caca, ¿no? ¡Listos! Dejamos el mar frío de la corriente peruana y ¿dónde me voy? Al mar tropical. Este mar tropical, ¿de dónde a dónde se extiende? Habla, ¿de dónde a dónde se extiende? Hasta De los 5 grados de latitud sur hasta la zona de ¿qué? De Baja California. México. ¿De acuerdo? Hasta la zona
de Baja, ¿qué? Baja California. ¿Qué pasa con esta zona de la Baja, qué? De la Baja California. Habla. ¿Qué pasa en este caso con la zona de la Baja California? Es la costa occidental de qué cosa? Habla. Es la zona de dónde? Es la zona occidental de México, pues. ¿De acuerdo? Es la zona occidental, en este caso, de México. ¿Ya? Es la zona occidental, en este caso, ¿de dónde? De México. ¿De acuerdo? ¿Qué es la zona de influencia de la contracorriente ecuatorial? ¿De acuerdo? De la contracorriente, ¿qué? De la contracorriente ecuatorial. Es la zona de influencia de la contracorriente, ¿qué? De la contracorriente, en este caso, ecuatorial. ¿Sí? De la contracorriente, en este caso, ecuatorial. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es la zona de influencia de la contracorriente, en este caso, ecuatorial. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con esta zona de influencia de la contracorriente? Es una zona de aguas, ¿qué? De aguas cálidas. Respecto a la flora, vamos a encontrar algas. Pero la vegetación típica está en la zona del litoral. ¿De acuerdo? Está en la zona de ¿dónde? Del litoral. ¿Ya? En la zona, en este caso, ¿de qué? Del litoral. ¿Qué pasa en la zona, en este caso, del litoral? Dime. ¿Qué cosa sucede en la zona del litoral? Dime. En la zona del litoral, lo que nosotros vamos a tener consigo es lo siguiente. Específicamente donde desembocan los ríos, se mezcla el agua de mar y el agua de río. En esta zona del mar tropical, por el clima tropical, se mezcla el agua de mar y el agua de río y crece todo un ecosistema dominado por el mangle o manglar. O sea, la vegetación típica del mar tropical la encontramos en la orilla con los manglares. Ahora, dentro de estos manglares se desarrolla fauna como ¿qué? ¿Qué fauna se desarrolla? Obviamente, conchas negras, langostinos, es lo típico de esta zona. También vamos a encontrar una que otra avecita, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes el ave fragata, de ahí peces ya dentro del mar como ¿cuáles? El pez espada, el merlín, el barrilete, ¿no? Ya también obviamente en los litorales tenemos obviamente la tortuga carey, entre otros. Pero entre junio y octubre es época de ¿qué cosa? Cuando vayas alguna vez a Piura y hagas un tour en la playa, obviamente el tour clásico le das para poder divisar consigo ballenas. Porque en esa época de junio y octubre vamos a ver qué cosa, vamos a poder divisar ballenas jorobadas justo con ¿qué? Con su vallenato, ¿no? Con su vallenato. Dejamos así la ecorregión del mar y ahora ¿dónde llevo? ¿Dónde llevo, mano? ¿Dónde llevo? Desierto del Pacífico. ¿Ah? Desierto del Pacífico. ¿Al qué cosa? Desierto del Pacífico. Desierto del Pacífico. Muy bien, entramos a la costa. Se encuentra en los 5 grados de latitud sur, ¿hasta dónde? Hasta el norte de ¿qué? De Chile. Siendo consigo una zona totalmente ¿qué? Árida, una zona totalmente ¿qué? Seca. ¿De acuerdo? Una zona totalmente árida, una zona totalmente ¿qué cosa? En este caso, seca. ¿De acuerdo? Es una zona totalmente árida, una zona... Acuérdate, y lo vamos a ver ahorita, no solo en el relieve, ¿no? En el relieve hemos dicho que llano, ligeramente ondulado, elevaciones pequeñas que ya lo vimos en relieve con las elevaciones andinas. Y el clima también lo hemos visto. ¿Cómo es el clima? Semicálido seco, ¿no? Temperaturas medias, elevada humedad, elevada nubosidad. ¿Cómo se llamaban las nubes? ¿Las nubes qué? ¿Cómo eran las nubes típicas de esta zona? Las nubes estratos. Acuérdate eso. Que te genera un fenómeno. ¿Cómo se llama el fenómeno? ¿Te acuerdas? Los estratos, ¿qué fenómeno te generaban? El fenómeno de la inversión, ¿qué? De la inversión térmica. Ahí, agrega. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la flora, lo vamos a ver principalmente en las zonas, ¿qué cosa? En las zonas donde hay agua. Por ejemplo, en los márgenes de los ríos, ¿qué cosa encontramos? En los márgenes de los ríos, lo que nosotros vamos a encontrar es pajonales, carrizales, monte ribereño, totorales, juncales, que no solamente en los orillas de los ríos, sino también en algunos humedales lo vamos a encontrar. Y la función es poder consigo, ¿qué cosa?
retener, amortiguar, obviamente el desborde, ¿qué cosa? El desborde en este caso del agua. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Qué más tenemos consigo, chicos? ¿Qué más tendríamos consigo como el desierto del Pacífico? Bueno, tenemos obviamente ya en las orillas del mar lo que sería consigo, ¿qué cosa? El tema de los ramadales. En la zona alta de los cerros, de las estribaciones andinas, ¿qué cosa íbamos a encontrar? La vegetación de qué? De loma. Respecto a la fauna, le encuentro en el río. ¿Cuál es la fauna típica ahí? El camarón. ¿Sí? El camarón. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar también, pues, endémicas como la lechuza de los arenales. Vamos a encontrar también un montón de lagartija, la tortolita peruana, el ratón orejón. Pero el camarón es el más típico de esta zona. ¿Sí? El más típico de esta zona. ¿De acuerdo? Dejamos así y me voy ahora a ¿dónde? Al bosque seco ecuatorial, que se encuentra encapsulado en Tumbes, Piura, en la parte oriental de Lambayeque y ¿de dónde? De La Libertad. ¿Sí? Se encuentra encapsulado en la parte oriental de Lambayeque y ¿de dónde? De La Libertad. ¿Sí? ¿De acuerdo? En la parte oriental de Lambayeque, ¿de dónde más te dije? Y de La Libertad. ¿Sí? Y de La Libertad. Ya ahí en este caso lo íbamos a encontrar. ¿De acuerdo? Lo íbamos en este caso a encontrar. ¿Ya? Ahora, el relieve en la zona de Tumbes y Piura tiende a ser llano. ¿De acuerdo? Tiende a ser en este caso llano. ¿De acuerdo? Ondulado. ¿Ya? Pero en la zona ¿de dónde? En la zona, digamos así, ¿de dónde? En la zona de Lambayeque y La Libertad, la zona oriental adentro, tiende a ser consigo ¿qué cosa? Montañoso. ¿De acuerdo? Tiende a ser consigo ¿qué? Montañoso. ¿De acuerdo? Tiende a ser consigo ¿qué cosa? Montañoso. ¿Qué más tenemos consigo, chicos? ¿Qué más tenemos consigo? El clima tropical cálido y seco, el clima de la costa norte, alta temperatura, alta humedad, pero las lluvias ¿cómo eran? Irregulares. Bien podía llover, como que no. Si llovía una gotita o un aguacero, o sea, era totalmente ¿qué cosa? Irregular ese ¿qué cosa? Ese aspecto, ¿no? Ese aspecto. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos consigo con este bosque seco ecuatorial? El tema de la flora. Destaca principalmente ahí ¿quién? El algarrobo. ¿De acuerdo? El algarrobo. También tienes en este caso el ceibo, el guayacán. ¿De acuerdo? También tienes el ceibo, también tienes consigo ¿quién? En este caso el guayacán. Pero, ¿qué cosa va a suceder consigo? ¿Qué pasa con el ceibo guayacán? Lo vamos a ver ahora en el bosque tropical del Pacífico. En cuanto a la fauna, bueno, por la baja altitud que presenta la zona, ¿de acuerdo? La baja altitud que presenta consigo la zona. Lo que nosotros tendemos a encontrar ahí es fauna de influencia amazónica, que cruza pues por el, no solamente amazónica, andina, que pasa por el paso de Porcuya. Pero si hablamos de especies endémicas, ahí estaríamos hablando primero ¿de quién? Escúchame, estaríamos hablando en primer lugar de la pava aliblanca, que lo tienes ahí en la imagen. ¿Sí? Lo tienes ahí consigo, ¿qué cosa? En la imagen. La pava aliblanca. Es un ave negra que se distingue por qué cosa, por esa que ala blanquita nomás que le tiene, ¿no? Esa plumita blanca. También está el zorro de Sechura, y como te digo, la mayor parte de la vegetación viene ¿de dónde? Viene consigo, reitero, de la zona que Amazonas. Sobre el bosque tropical del Pacífico, ¿qué cosa tenemos? Es la ecorregión más pequeña de todas. Abarca el sector norte de Tumbes, que es el nororiental, la zona conocida como ¿qué? El Caucho. Pero ¿qué pasa con esta zona? ¿Ah? ¿Qué cosa pasa con esta zona, chicos? Lo que va a suceder con esta zona es lo siguiente. Tú la ves chiquita en el Perú, pero es un poco más grande, abarca un mayor sector, llega hasta Centroamérica, Costa Rica. ¿Qué más tienes? Panamá, ¿no? Llega hasta Centroamérica, para que lo entiendas. Y hablar del bosque tropical pacífico es hablar de una selva, pero en el Pacífico. ¿Ya? Por eso, en cuanto al relieve, ya ondulado, como
típica selva, con colinas de no pasan de los 500. Sobre el clima tropical húmedo, ¿qué cosa tenemos ahí en el clima? Elevadas temperaturas, ¿qué más tenemos? Elevada humedad y lluvias, ¿qué cosa? Regulares. ¿Sí? Lluvias en este caso regulares. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos ahí? En el caso de la flora, bastante vegetación arbórea, por ejemplo, influencia amazónica como el cedro, pero también netamente de la zona del Pacífico como el ceibo y el guayacán, que ya lo habíamos visto en el bosque seco ecuatorial, pero la diferencia ¿cuál es? Que en esta zona es verdoso. En cambio, en el bosque seco tiende a ser más amarillento por el tema pues, de esta precipitación irregular. Sobre las especies endémicas, hay que resaltar ahí a quién. ¿A quién hay que destacar? En este caso a la águila negra, a la pava barbuda, pero las vedettes ¿cuáles son? El monocoto de qué? De Tumbes. ¿Sí? El monocoto de Tumbes, el cocodrilo americano, cocodrilo de Tumbes está ahí, muy bien. Y el armadillo de 9 bandas. Esos son los típicos de esta zona del bosque tropical del Pacífico. ¿Sí? Entonces ya hemos visto 5 ecorregiones. Ahora nos vamos a la zona que andina. En la zona andina empezamos con la serranía esteparia, que está en el flanco occidental de la cordillera, oscila entre los 1000 a 3800, 4000 metros de qué? De altitud más o menos, ¿sí? Viniendo desde el sur de la Libertad hasta lo que sería Tacna. ¿Ya? En cuanto al relieve, lo que destacamos son los valles interandinos ahí. Pero ¿qué pasa? Mira, en la parte baja tiene una inclinación de 45 grados los valles. En la zona media, 30 grados. Pero en la zona alta, un ángulo de inclinación de 60 grados. De 60 grados. Para que me entiendas hasta ahí. ¿Sí? Ahora, eso obviamente pues son los típicos. También las quebradas son muy pronunciadas, donde ya sabemos fluyen quiénes, las quebradas, los huaicos, ¿sí? Fluyen consigo qué cosa, los huaicos entre otros. ¿Qué más tenemos consigo, chicos? ¿Qué más tenemos consigo? También tenemos obviamente laderas muy escarpadas, entre otros. Respecto al clima, bueno, es un clima templado. En la parte inferior es un templado más cálido, con una humedad media. En la zona media ya es templado netamente subhúmedo y en la zona alta templado que frío. ¿Qué le hemos hablado? Es un clima de temperaturas medias, la humedad sigue disminuyendo y eso sí, lo típico de toda esta zona, la lluvia de qué? De verano. En la flora, en la parte baja se distingue consigo el molle y las cactáceas. Dentro de las cactáceas hay un cactus muy conocido que se llama el San Peter, el San Pedrito. ¿Vamos a ir a hablar del San Pedrito? ¿No? Que le cortan la savia, le cortan el tallo o la hoja, sale una savia, blanquecina, lo echas al mate y te metes un viaje único. O sea, el alcaloide es potente, ¿no? Es potente, alucinógeno. Lo usan en la mesada, ¿no? De los chamanes ahí, porque invoquen a todo el más allá. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? En la zona media tenemos árboles enanos, como bromelias, el guanarco, y en la parte alta tenemos arbustos como la cantuta y, ¿qué cosa? El tarwi, ¿no? ¿Sí? ¿El tarwi dice? Sí, tarwi, ¿no? O chocho, ¿no? Del cual se hace el ceviche serrano, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? En cuanto a la fauna, ¿qué cosa vamos a tener? En cuanto a la fauna, tenemos obviamente el cóndor, netamente andino, como digamos ahí el cernícalo americano, el aguilucho grande, la paloma torcaza, el puma, la vizcacha, el sapo bufo, entre otros, ¿no? Dejamos la serranía esteparia y me voy ahora a la Puna y Altos Andes, que va de los 3.800 en otras zonas a partir de los 4.000 hasta la punta de ¿qué? De Huascarán. Se encuentra desde el sur de Cajamarca y llega hasta ¿dónde? Hasta la parte central de Argentina y Chile. ¿Sí? Hasta la parte central de Argentina y ¿qué? Y Chile. Ahora, vamos a ver una marcada diferencia entre una parte de abajo y una parte de arriba. En la parte de abajo, mesetas. En la parte alta, picos nevados en cuanto a su relieve. En cuanto al clima, parte baja, frígida, pero en la parte alta, gélida. Que ya lo hemos hablado también del clima. En la flora, en la parte baja,
pastizales pajonales. Pastizales como qué, el ichu, el iyachu, que es el forraje para qué, para el ganado de la zona. En cambio en la parte alta tenemos plantas almohadilladas, como ahí dice qué cosa le han puesto ahí, en la parte alta. Lobofedales, musgo, líquenes y aretías, que tienen este aspecto esponjoso ¿para qué? Para poder aguantar obviamente las bajas temperaturas. Respecto a la fauna, en la parte baja tienes a los camellos sudamericanos, llama vicuña, guanaco, alpaca, y tienes algunas aves como el surio ñandú, la pariguana copé, ¿de acuerdo? Y patos también, ¿no? Así como el sapo, ¿qué? O la rana, ¿no? Hay una rana ahí típica, ¿no? Ranas. Y obviamente el suchirispi, que ya son peces en este caso de la laguna. ¿De acuerdo? Que son en este caso de la laguna. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí o no, chicos? ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Ya, ahora. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que va a pasar ahí es lo siguiente, mucho. En la parte alta, ¿quién destaca? Obviamente el glamoroso, el grandioso cóndor. Pregunta, ¿cóndor vuela? Sí. ¿Vuela o no vuela el cóndor? Sí. El cóndor planea. Ah. Es el animalito con las alas más largas. Entonces en la mañana se levanta el cóndor, estira el ala y de ahí ¿qué cosa? Se lanza. Y ahí el viento ¿qué cosa? Solamente planea por el viento. Puede llegar hasta abajo, hasta el mar, ¿no? O hasta la zona media. Pero ¿qué pasa? Luego está ahí un rato viendo qué comer, porque el cóndor, acuérdate, no te va a comer a ti, el cóndor es carroñero, come las cosas que están podridas. Está podrido y frito. ¿De acuerdo? Ahora, para la tarde-noche el viento empieza a subir, entonces simplemente el cóndor ¿qué hace? Abre sus alas y empieza a subir por el viento y se queda arriba. ¿De acuerdo? Vamos al páramo. ¿Qué pasa con el páramo? En el caso del páramo, ¿qué cosa tenemos con el páramo? ¿Qué cosa tenemos con el páramo? ¿Qué cosa tenemos en este caso con el páramo? ¿Qué cosa tenemos en este caso con el páramo? En el caso del páramo, nosotros vamos a tener consigo lo siguiente. Se encuentra entre Piura y Cajamarca. ¿Sí? Se va a encontrar entre Piura y ¿qué más? Cajamarca. ¿Sí? Se va a encontrar entre Piura y en este caso y Cajamarca. ¿De acuerdo? Se va a encontrar entre Piura y Cajamarca. ¿De acuerdo? Se va a encontrar entre Piura y Cajamarca. A partir de los 3.500 metros de altitud, ¿ya? Es una de las regiones poco estudiadas, ecorregiones poco estudiadas, por un tema simple, acceso, muy dificultoso para llegar a estas zonas. Y lo vas a ver en el tema del relieve, es un relieve netamente andino, mesetas, glaciares, los picos nevados. Pero el clima es lo más interesante y curioso. Es frío húmedo. ¿De acuerdo? Frío húmedo. Vayan al mapa de la página 100. Vayan al mapa de la página 100. Y ubiquen los 5 grados de latitud. ¿Ya? Donde se separa el mar frío de la corriente peruana, sigan esa línea paralela y se van a dar cuenta que en torno a esto, a ese paralelo hay un montón de ¿qué cosa? De ecorregiones o no. ¿Sí? ¿Se dan cuenta o no? Ok. ¿Por qué hay un montón de ecorregiones ahí? Porque justo a ese nivel, la cordillera tiene menor altitud. ¿De acuerdo? La cordillera va a tener consigo que menor altitud. ¿Ya? Y al tener menor altitud, ¿qué cosa va a pasar? Va a haber influencia de vientos del oriente, de vientos alisios. Por eso, si tú te das cuenta, tienes el bosque seco ecuatorial, que es una fusión de costa con ¿qué? Con Amazonía. Y el páramo no se exenta de eso, porque sería una fusión de ¿qué? ¿Una fusión de qué? De la zona andina con la zona amazónica. Mira el clima, frío es de la zona andina, húmedo de la Amazonía. ¿Lo ves también en el tema de la flora? Orquídeas, bromelias de la Amazonía, musgo líquenes de la zona ¿qué? Andina.
Y en cuanto a la fauna, es ver común la fauna de las dos zonas. Pero también, ¿qué cosa? Destaca consigo su endemismo. ¿Qué quiere decir endemismo? Especies propias de la región. ¿Como cuál? Ahí tienes el tapir de altura o tapir de montaña, pichaje. También tienes el zorro del páramo, ¿de acuerdo? El venado colorado, en este caso, del páramo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Dejamos así el páramo y ahora sí nos vamos, dejamos la zona, mira, mejor dicho, nos vamos a la zona amazónica y empezamos con la selva alta, que va en el flanco oriental, desciende por la cordillera entre los 3.800 hasta los 600 o 400 metros de altitud, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esta? Obviamente abarca todo el flanco oriental de la cordillera, tiene una pequeña intrusión en la zona de la Libertad, Lambayeque, en la zona del Marañón, en la parte del margen izquierdo del río Marañón, que está en esta zona de la Libertad. Pero en realidad se extiende por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y llega hasta Argentina, hasta la zona de Misiones, hasta la zona de Iguazú, más o menos. ¿Ya? Ahora, sobre el clima, es un clima semicálido, húmedo, pero donde destaca ahí más que todo, ¿qué cosa es? Las fuertes, ¿qué? Precipitaciones y la fuerte, ¿qué cosa? Nubosidad, ¿no? La abundante nubosidad y las fuertes precipitaciones. El otro detalle es en cuanto al relieve. Como es una zona empinada, ¿no? De mediana pendiente, vamos a encontrar tres niveles. La parte alta está, ¿qué cosa? El bosque enano. ¿Por qué le decimos bosque enano? Por el tema de que a esos niveles, por esos niveles, la vegetación tiende a ser de poca altura, pues. Entonces tenemos árboles chiquitos nada más. La zona media es lo que llamamos el bosque nuboso, porque ahí, ¿qué cosa? Se encajonan las nubes, que chocan contra la cordillera y luego se precipitan, generando en la parte baja, ¿qué cosa? El bosque de nubes. En cuanto a la flora y fauna, vamos a ver que es común en toda la selva, o sea, también lo vas a encontrar en la parte de abajo, pero hay sus especies endémicas. Respecto a la flora, tenemos ahí, por ejemplo, las orquídeas, cultivos como cacao, coca, pero hay un árbol muy típico en esta zona. ¿Cuál es? Que es the National Tree Peruvian. ¿Cuál es? El árbol nacional del Perú. ¿Cuál es? El árbol de la quina. ¿Ya? El árbol de la quina. En cuanto a la fauna, también vas a encontrar influencia de la parte baja, pero tiene su propio endemismo. Y ahí tenemos al mono choro de cola amarilla. El otro que es the National Big Peruvian, ¿cuál es? El gallito de las rocas Otunqui. ¿Sí? El gallito de las rocas Otunqui. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entre otros. ¿Sí? Entre otros. ¿De acuerdo? Ahora, sobre el bosque tropical amazónico de la selva baja. Bueno, es la ecorregión de mayor extensión, más de los 600 hasta la frontera con Brasil, aunque se extiende también en Brasil. Respecto a qué cosa, el relieve es una llanura. Ya te acuerdas cuando vimos relieve peruano, habíamos hablado de distintas formas que es sobre la llanura amazónica. Sobre el clima, es un clima tropical húmedo, lluvioso, ¿no? Húmedo, de altas temperaturas. Lo que destaca ahí principalmente la alta temperatura y la alta, ¿qué? Humedad. Respecto al tema de la flora y fauna, acuérdate, es muy biodiversa esta ecorregión, es abundante y diversa. Entonces, cuando nosotros hablamos de flora, si queremos hablar consigo pues, de especies típicas, la lupuna, el cedro, el cetico. Y si hablamos de fauna, pues obviamente podemos hablar ahí consigo de qué cosa, del tigrillo, del otorongo, del delfín rosado, de la anaconda, del paiche, entre otras especies. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dejamos así entonces el bosque tropical amazónico. Ahora te llevo a la sabana de palmeras, que se encuentra encapsulada en donde, Madre de Dios, en una zona llamada las Pampas del G, que es frontera con quién, con Bolivia. El relieve llano, ¿sí? ¿De acuerdo? Y respecto al clima, es un clima cálido seco, que se distingue claramente. Hay un periodo seco y un periodo ¿qué? Lluvioso. Un periodo seco y un periodo ¿qué? En este caso, lluvioso. ¿Sí? Lo que va a generar el paisaje de sabana. Acuérdate, como te he dicho, cubierto de hierba, pastizal y vegetación arbórea. En este caso, la hierba o pajonal que se distingue en esta zona es el pajonal de la pampa. Y en vez de vegetación arbórea tenemos palmeras, como el tahuarí, el huasay, el aguaje.
también vamos a encontrar castañales en esta zona. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y en cuanto a la fauna, son fauna netamente de la selva baja, pero hay especies endémicas como ¿cuál? El lobo de Cree, el ciervo de los pantanos y el tucán, ¿qué cosa? Y el tucán gigante. ¿De acuerdo? El tucán gigante o topo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y así hemos visto la gran diversidad del territorio que ¿de acuerdo? Como te digo, es el último estudio que nos muestra consigo la diversidad desde un punto de vista ecológico. Pero el pionero, ¿quién fue? Ahí lo tienes, el tío Javier Pulgar Vidal, ¿de acuerdo? Con sus 8 regiones naturales, que va a ser consigo una división, escucha, altitudinal y transversal del Perú. Es como si cortaras el Perú por la mitad y verías los distintos niveles. Es una división altitudinal y transversal, que se basa en los siguientes fundamentos. Obviamente el fundamento más importante en la división de Pulgar Vidal, ¿cuál es? Altitud. Porque con la altitud varía el clima, varía el relieve, varía la flora, varía la fauna, varía el paisaje. Todo eso, ¿qué cosas son? Aspectos naturales. Pero lo que más va a destacar en este San Martín, ¿sí? En el cual no sé si todavía seguirá existiendo su gabinete, estaba en la biblioteca de geográficas, que era un gabinete con muchas fichas donde había consigo ¿qué? Un diccionario de toponimias. ¿Verdad? ¿Qué cosa es la toponimia? ¿Ah? El nombre del lugar. ¿Qué pasa con el nombre del lugar? ¿Qué significa el nombre del lugar? El nombre del lugar recoge una característica relevante del lugar, que puede ser desde literal o hasta alegórica. ¿De acuerdo? Para que me entiendas un poco, ¿alguien acá sabe el significado de su nombre? No. ¿Alguien sabe el significado de su nombre, Angelito? ¿Ah? ¿Alguien sabe el significado de su nombre o no lo quieren decir porque le da roche? ¿Ah? ¿Tú sabes el significado? ¿Cuál es tu nombre? Alejandra. ¿Qué significa Alejandra? ¿Protectora de qué? Protectora de los hombres. Bien. Claudia significa ¿qué cosa? Valiente. Por ejemplo, ¿alguien que se llame Claudia acá? Nadie sabe. ¿No? O Claudio también, ¿no? Valiente. Gonzalo. ¿Alguien se llama Gonzalo acá? Nadie. Gonzalo significa guerrero. ¿De acuerdo? Julio César. Yo. El abundante crespo, pelo crespo largo. ¿No? Como que va a poner un poquito, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Antiguamente los padres le ponían a sus hijos el nombre buscando en él un atributo, resaltando en ellos un atributo. Protectora de los hombres, valiente, de pelo crespo, ¿no? ¿Entiendes? ¿De acuerdo? Pero ahora Una decadencia. Kimber, Brian, Kevin. Ahora, con esta vaina mundial, Kylian, Mbappé. No saben ni qué significa, pero le ponen por qué. Porque antes, como te digo, últimamente buscaban los valores, las actitudes. Ahora que el personaje de moda, pero, ¿no? ¿Cuánto ya ahorita deben estar teniendo llamado Messi? ¿No? ¿Sabes lo que significa Messi, no? Significa mediano. Ah, O sea, razón, ¿cuántos por hobbies razón. tenemos por acá? ¿Entiendes? ¿No? Entonces, eso es lo que sucede ahorita con el tema de qué cosa, con el tema del nombre. ¿Y eso qué tiene que ver con la toponimia? La toponimia es el nombre el cual recoge una característica relevante. También, como te darás cuenta, a comparación de Brand, que solamente recoge aspectos ecológicos, la de Pulgar Vidal, aspectos naturales y aspectos humanos, toponimia, recoge cultivos, recoge consigo qué cosa, costumbres, folclore, sabiduría tradicional y datos geográficos antes de 1939. Datos geográficos antes de 1939. Por eso que algunos críticos decían que Pulgar Vidal simplemente no había hecho nada nuevo, que simplemente lo que había hecho era recoger esta sabiduría tradicional y sistematizarla, darle consigo una base, ¿qué? Una base científica.
¿De acuerdo? Darle consigo, ¿qué cosa? Una base, ¿qué? Una base científica. ¿Ya? Porque hay sabiduría tradicional que se puede demostrar, ¿no? Por ejemplo, te roban, te asustas, ¿qué hace tu mamá? Te pasa huevo, ¿no? O si la cosa está grave, te pasa cuy. Pero a ver, demuéstrame pues científicamente que pasándote el huevo, pasándote el cuy, te quito el trauma. Bien, ¿no? Entonces, no sé, el huevo hace una transferencia de arma, la expulsa. ¿Cómo lo demuestra? ¿No? ¿Entiendes? Entonces, Pulgar Vidal lo que hace es recoger ese conocimiento tradicional y ver lo que sí se puede tener cierto sustento lógico. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver en las características de estas 8 regiones, que no vamos a repetir, no vamos a andar en el tema pues de lo descriptivo, porque ya lo hemos visto en las 8 regiones, en las 11 corregiones. O sea, sería prácticamente repetir, ¿no? Es prácticamente en este caso repetir. Empezamos con la primera región natural, la costa Ochala va de 0 a 500, en la parte, ¿qué cosa? De 0 a 500 en la parte occidental, ¿de acuerdo? En la parte occidental. ¿Ya? De 0 a 500 metros de altitud en la parte occidental. ¿Qué significa la palabra chala? Hay dos connotaciones. Uno le dice tupido colchado, otros planta de maíz, forraje de maíz o planta de maíz seco, ¿no? Vamos con la primera connotación. Lo tupido colchado, ¿a qué alude? Mira el cielo y ahí tendrá la respuesta. ¿Qué nubes? Las estratos, pues. Son nubes densas, ¿no? Esponjosas, tupidas, acolchadas. Obviamente tú no te das cuenta de acá, tienes que irte arriba para que veas así el colchón de nubes que tenemos. Y la connotación de planta de maíz, cuando ustedes sacan el choclo de la planta, ¿cómo sale el choclo? ¿Ya sale con sus dientes? ¿Cómo sale? Sale envuelto, ¿no? Con un forraje. ¿Cómo sale ese forraje? La panca, ve. ¿Y qué pasa con la panca? Cuando se seca, ¿qué color tiene? Medio terroso, medio marronesco, como el suelo de ¿dónde? De la chala. Acuérdate, estoy diciendo alegoría, no necesariamente, o metáfora, no necesariamente tiene que ser así literal. ¿Verdad? ¿Qué características tiene esta región? Primera característica, la más poblada y desarrollada, ¿no? Así como la de menor altitud. Más poblada, más desarrollada, la de menor, ¿qué cosa? Altitud. ¿Qué otra característica tiene esta región chala? Bueno, nada más eso. Y nos vamos a la siguiente región que se llama la Yunga. Ahora, cuando Pulgar Vidal publica la obra en 1939, no la publicó y la dejó ahí nomás, sino que continuó, ¿qué cosa? Actualizando. Así para los años 80, cuando entra en la currícula oficial, ¿qué pasa con la Yunga? ¿Qué pasa con la obra, mejor dicho? Hay una serie de actualizaciones y la Yunga se obtiene consigo esta división, que sería consigo la Yunga marítima, ¿de acuerdo? Que está en la parte occidental, entre 500 a 2300, que es la Yunga seca, y la Yunga fluvial que va de 1000 a 2300, que está en ¿dónde? En la parte oriental, y es la ¿qué cosa? La húmeda, ¿de acuerdo? Es la húmeda. ¿Sí? Sería consigo ¿qué cosa? La húmeda. El otro detalle es el siguiente. ¿Qué significa Yunga? Tiene dos significados: valle cálido y mujer estéril. Valle cálido alude al clima. ¿Por qué? Esta región siempre permanece ¿qué? Soleada. Valle cálido. ¿De acuerdo? ¿Y mujer estéril a qué crees que aluda? Alude al tema de relieve. ¿No? Bueno. ¿Cuándo se da cuenta una chica que no está embarazada? Cuando no menstrua. Cuando menstrua, ¿no? ¿Sí? Oye, Cuando no. ¿qué pasa con la Yunga? Con el relieve, ¿qué pasa? Tiene las quebradas muy pronunciadas, que en la época de lluvia por ahí fluyen consigo ¿qué? Los huaicos. ¿Y los huaicos qué pasa cuando descienden? Matan todo, ¿qué cosa? Todo lo que está en la parte de abajo. O sea, no es productiva, no es fértil. ¿Entiendes ahora la connotación de mujer estéril?
En otras palabras, cada 28 días tienes un guay como mamacita. ¿No? ¿Entiendes? Por eso alude a eso, porque agrícolamente no era productiva. ¿Qué características tiene esta yunga? Primero, región de los Guaycos, que lo hemos visto. Segunda, es la región frutícola. En esta zona aquí hacen muchas frutas. La chirimoya, el pacay, la palta, ¿no? ¿De acuerdo? Pero también, ¿qué cosa? Surgen, o sea, se pueden desarrollar frutas forales, que se ha podido desarrollar obviamente con total normalidad por el ambiente que tenemos en la zona de la yunga. ¿De acuerdo? Y también se le llama la región de las enfermedades endémicas. ¿Por qué le decimos la región de las enfermedades endémicas? ¿Por qué le decimos la región de las enfermedades endémicas? ¿Por qué le decimos la región de las enfermedades endémicas? En esta zona, principalmente cerca al río o cerca a las fuentes de agua, por el calor, empiezan a pulular muchos mosquitos. Y muchos de esos mosquitos son portadores de enfermedades propias de esta zona, como la verruga, como la UTA, como el dengue, entre otras. ¿Está claro hasta ahí la idea o no? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí con la idea o no? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Muy bien, dejamos la yunga y ahora ¿dónde voy? A la quechua. De 2300 a 3500, quechua, ¿qué significa? Valle templado. ¿Y a qué crees que ayuda? Al clima. ¿Cómo es el clima? Templado. Y es el mejor clima del Perú. ¿Ya? Es la región con el mejor clima. Aparte, la quechua siempre ha sido conocida por ser la despensa del Perú. Siempre nos ha abastecido de qué cosa? De productos que, de productos agrícolas, ¿no? Para consumo. Aparte que era más importante de dónde, de la zona andina, ¿de acuerdo? De la zona andina. Dejamos la quechua y ahora ¿dónde llevo? Suni-Mojalpa, que significa región de tierras altas o alto largo. Para esto tenemos que retroceder a la época prehispánica. Normalmente, ¿qué cosa? La población se asentaba o producía en la zona de ¿qué? En la zona de quechua. Ahora, algunos se iban un poquito más arriba, a la Suni, ¿ya? Que para ese entonces era lo más alto. ¿De acuerdo? Era consigo en este caso lo más alto. ¿Ya? Por eso región de tierras altas. Y esto lo vas a ver con ¿qué? Con las características. Primero, límite de la agricultura, inicio de las heladas. O sea, hasta esta zona se puede cultivar sin problemas. Ya un poquito más arriba no tanto por el tema de que ya empiezan a aparecer las heladas que malogran el cultivo, ¿no? Por eso que el prehispánico le decía hasta ahí nomás, región de tierras altas. Pero también había otro detalle, el tema del relieve. Es la región del relieve más dificultoso. Ahí el relieve, ¿cómo tiende a ser? Muy estrecho, muy angosto. Y las laderas muy escarpadas. Entonces también cultivar es un poco complicado y también basta que no sea remoto porque te caen los ojos, ¿no? Por el tema del escarpado. Dejamos la Suni-Mojalpa y ahora te llevo de 4000 a 4800, te llevo a la Puna. ¿Qué significa Puna? Puna significa soroche o mal de altura. ¿Por qué le decimos soroche o mal de altura? Porque ahí te da el mero soroche. No porque te subes al carro este que te va a montar y ya te estás con soroche, no. Sí. ¿Entiendes? O porque subes al último piso de la comuna y te da soroche, no. ¿Entiendes? El soroche mero da a partir de los 4000 metros, ahí donde ya el malestar se vuelve bien bravo. Y es un malestar en realidad, no es una enfermedad. ¿Y se da por qué? Por la escasez de ¿qué? De oxígeno. Por la reducción de la capacidad de oxígeno. Préstame tu Stanley. ¿De acuerdo? Otra cosa. Lo puedo tumbar, ¿no? No. Imagínate que esta vaina es tu pulmón. ¿Ya? Tu pulmón, ¿ya? Entonces cuando tú te metes una jalada o una inhalada, se llena de aire, ¿no? Pero, ¿qué cosa? Hasta acá tú tienes ¿de qué? De oxígeno. Hasta este nivel, ¿de acuerdo? Pero cuando te vas a los 4000 metros, te metes tu jalada, tu inhalada, y el nivel de oxígeno llega acá. O sea, la misma cantidad de aire, pero el nivel de oxígeno es menor. Entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo está habituado a esta cantidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer tu cuerpo inmediatamente? Inhalar más aire para compensar ¿qué?
esa cantidad de oxígeno faltante. Por eso al dilatarse tu pulmón te aprieta ¿qué? El diafragma y te viene la náusea. Igual, ¿de acuerdo? Vomitar. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Te da la taquicardia, el dolor de cabeza, te sube la presión. ¿Por qué? ¿Quién es el que lleva el oxígeno al cuerpo? La sangre, Entonces, la ¿qué sangre. pasa? Tu corazón tiene que latir más, bombear más rápido. ¿Para qué? Para que esta sangre empiece a ¿qué cosa? A llevar ese poco oxígeno que tienes arriba. Por eso que te dan los mareos, te dan consigo el dolor de cabeza, la taquicardia, la subida de presión. ¿No? Pero es una cuestión, ¿qué cosa? Que pasa simple por una cuestión de adaptación nada más. Así que no hagas tanto esfuerzo en estas zonas. Ahora, en la región de los sin árboles, en la región de las mesetas, acuérdate eso, en la región de las mesetas, en la región sin árboles, ¿qué más tenemos consigo? ¿Ah? En la región sin árboles, en la región de las mesetas, ¿qué más? En la región ganadera, porque en estos niveles, obviamente hay pastizales, pajonales, ¿de acuerdo? Pastizales, pajonales, ¿no? Por lo cual, pues, consumo de ganado, ¿no? Como el dicho, el viaje, y otras cosas. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tendría? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué más tenemos? ¿Ah? ¿Qué más en este caso tenemos? En la región ganadera es la región minera. Ahí están los principales asientos mineros. ¿De acuerdo? Los principales asientos mineros. Hay más cosas, pero verá, eso es lo principal. Vamos a la janca, que significa blanco o maíz reventado. Blanco o maíz, ¿qué cosa? Reventado. ¿Ya? Cuando vas al cine, ¿qué comes? ¿Llevas tu mostrito? Ojalá. No déjate, ya no dejes entrar. Agua, ¿Llevas qué ¿no? cosa? Agua nomás. Agua nomás. ¿Qué come normalmente? A la gente que come normalmente, ¿qué come? Galletas nomás. Palo de cabeza. Canchita. El pocá. Pregunta, ¿qué color? A ver, ¿qué cosa es el pocá? ¿Es maíz El maíz. reventado? Ajá. ¿Qué color tiene el maíz reventado, tostado? A mí me sale negro. Blanco. Blanco. ¿Y el blanco a qué alude? A los picos nevados. Bien, pues, bueno, no es así literal, ¿no? Por si acaso. Es la región más alta, más fría y sin ciudades. Oye, mi amiga profe, la Rinconada, eso es una invasión, oye. ¿Ya? ¿Se ahí? ¿Sí? Muy bien, dejamos esto y nos vamos ahora a la selva alta, que significa rupa rupa, o caliente caliente, o ardiente ardiente. O está caliente o está ardiente. Acuérdate que las toponimias provienen de dónde, de la época ¿qué? Hispánica. Y acuérdate que los prehispánicos no llegaron a habitar todo el territorio peruano actual. O sea, era más que toda la zona andina, parte de la costa, y en el caso de la Amazonía era la zona de selva alta o ceja de selva. Normalmente estaban en la zona andina. Entonces, de la zona andina, cuando tú ibas a la selva, ¿qué es lo que te chocaba primero? El calor, pues. Lo que decía, ¿entiendes? O sea, el poblador prehispánico no llegó a la selva baja. Tenía datos, información, historia, pero que haya llegado así a invadir, a ocupar, no. Entonces quedó solamente en esta zona donde, como te dije, lo más distintivo que era el tema de qué? De la alta tensión. Ahora, como dato, aparte que está entre los 1000 a 400 metros de altitud, flanco oriental, es la región más lluviosa y nubosa de nuestro país. Es la región más lluviosa y nubosa de nuestro ¿qué? De nuestro país. ¿Ya? Y más importante de la selva. Respecto a la selva baja, ¿qué significa Omagua? Pez de agua dulce, ¿sí? Bueno, acá hay dos alusiones. Algunos hablan que es la alusión al tema del Paiche y otros hablan de la alusión a quién. La alusión a quién? A una tribu que se extinguió, ¿no? Algunos hablan que fue la extinción en la época del Cauca, ¿no? Los Omagua, ¿no? Pero bueno, más tiran para el tema del pez de agua dulce.
Va de los 480 metros de los 480 metros de altitud, flanco oriental, y vamos a ver consigo que es la región más extensa, es la más boscosa, es la más cálida, la más húmeda y la de más biodiversidad, mayor variedad de flora y fauna. Y con eso terminamos de describir, de hablar consigo de qué cosa, de las 8 regiones naturales, ¿no? Como digo, no vamos a repetir tema de flora, fauna y clima porque ya lo hemos visto, ¿no? Sí, es repetir más de lo mismo. Claves: 1 C de caballo, 2 A de araña, 3 B de qué, de burrito, y 4 D de vino